El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre. El Salmo capítulo 6 es el primero de una de las clases de salmos penitenciales. ¿Qué es un salmo penitencial? Es un salmo en el que la persona que lo escribe es una persona que está arrepentida porque ha cometido un pecado o varios pecados. Por ejemplo, ustedes conocen un salmo cuando David cayó en adulterio y mandó a matar a Urías y se arrepintió. Él escribió el Salmo 51. Salmo 51 es un salmo penitencial que expresa el arrepentimiento o el dolor a causa del pecado cometido. Pero no es el único salmo penitencial, el Salmo 51, porque esa no fue la única vez en la que David cayó, hermanos. Hay otras ocasiones, la Biblia no registra todo, pero sí nos registran varios salmos. Hay como 7 salmos penitenciales y el Salmo 6 es uno de ellos. Entonces el tema que yo le he puesto en esta noche a este mensaje es: ¿qué debe hacer el cristiano que le ha fallado al Señor? O también, ¿qué debe hacer el cristiano que ha caído en pecado? ¿Sí? Entendiendo, hermanos, que quizás usted me va a decir, pero pastora, todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores, todos nos hemos arrepentido. Pero la palabra del Señor dice, no matarás. ¿Qué más dice? No dirás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Son 10 mandamientos que nosotros los conocemos bien, pero puede ser que nosotros, conociéndolos, violemos uno de esos 10 mandamientos. Quizás alguien aquí me diga, no, pastora, yo no he violado ningún mandamiento porque yo soy un hombre casado y he sido fiel a mi esposa. Pero fíjese que la Biblia dice que no es solamente el acto sexual, sino cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. También quizás usted me dice, no, yo no he matado a nadie, pero la Biblia dice que el que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio. Entonces todos pecamos de una u otra manera. Pero hermanos, cuando somos cristianos tratamos de no ofender al Señor, de no transgredir la ley de Dios, porque amamos a Dios. Pero aquí encontramos a David con un corazón realmente humillado, arrepentido, con un espíritu quebrantado y contrito, a pesar de estar atravesando graves aflicciones. Salmos capítulo 6, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? David está aquí pidiendo misericordia en un momento de aflicción. David estaba muy afligido. Dice la palabra del Señor que sus huesos se estremecen. Algunos dicen que es posible que él haya estado sufriendo de algún problema de artritis o reumatismo, porque no es solamente un problema espiritual, sino un problema físico. Mire lo que dice allí. Dice, no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Aquí David está pidiendo misericordia a Dios. Hay 2 problemas que tiene David aquí. Ya él se ha arrepentido, pero aún está sufriendo el efecto de su pecado. Y dice que su alma está turbada. Hermanos, cuando un creyente cae en pecado, su alma se siente turbada, su alma está muy triste. Y los efectos de caer en pecado no solamente son espirituales,
sino que también son físicos. O sea, algo que yo quisiera que nosotros podamos entender y recordar en esta noche es que si nosotros le fallamos al Señor, la Biblia dice que hay consecuencias cuando nosotros le desobedecemos al Señor. Y eso es lo que está pasando aquí David. Mire lo que dice, él tiene miedo. Mire lo que dice David: Jehová, no me reprendas en tu enojo. Tiene miedo David del enojo, de la ira de Dios, porque Dios nos ama, pero Dios es amor, pero también es justo. Y si nosotros hacemos algo que está mal y lo hacemos a conciencia, Él nos va a llamar la atención. La justicia de Dios. Nosotros no podemos olvidarnos de que Dios es amor, pero Dios es justo. Aquí David pide misericordia porque él no solamente está enfermo con una enfermedad así pasajera, tiene una enfermedad que lo puede llevar a la muerte. Dice: porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? O sea, le está diciendo, como que le dice: mira Dios, ya me has castigado, ya he sufrido por mi culpa, porque él está reconociendo. Pero estas palabras es como que le dicen: Señor, ya detente, por favor, porque ya no puedo más. Es como que eso le está diciendo David al Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, de esto, porque nosotros amamos a Dios, nuestra relación es tan linda con Dios. Y antes de cometer un pecado, usted tiene que darse cuenta de que si le falla al Señor, va a venir un castigo de parte de Dios. No es que, ay Señor, tú me amas y no me haces nada. Van a venir castigos de Dios. Vienen, hermanos, porque la palabra del Señor dice que el pecado trae consecuencias. Y mucho más cuando usted conoce la palabra. Todavía un mundano que no conoce nada, pero usted conoce la palabra, conoce el bien y conoce el mal, y aún así que lo haga, van a venir consecuencias de juicio sobre su vida. Eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Bien, sigamos viendo, por favor. David aquí ora a Dios en esta situación tan triste, y lo que más teme es la ira de Dios. Dice: no me reprendas en tu enojo, aunque lo tengo merecido. No me castigues con tu ira. Sáname, sálvame, le dice. Jeremías 30:11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hermanos, estas palabras a nosotros deberían hacernos estremecer cuando estamos tentados, porque todos somos tentados. Hay gente que dice: no, es que quizás usted tiene tantos años, entonces ¿qué va a tener las mismas tentaciones? Todos somos tentados, hermanos. Pero estas palabras son las que debemos de recordar y pensar en lo que nos puede pasar si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. ¿Usted está entendiendo eso? Si nosotros cometemos un pecado sabiendo que está mal delante de Dios, no nos quedaremos sin castigo de Dios. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, en otros textos bíblicos, la Biblia nos demuestra que la enfermedad no es necesariamente un castigo divino por los pecados que uno ha cometido. No siempre todas las enfermedades son castigo de Dios por un pecado. Por ejemplo, Job. ¿Ustedes recuerdan a Job? Job pecó. No pecó, pero se enfermó, y se enfermó gravemente. Le dio sarna. Su mujer lo dejó. Su mujer le decía que maldiga a Dios. Sin embargo, nunca él pecó, pero él se enfermó. No siempre las enfermedades son un castigo de Dios, pero hermanos, en muchas ocasiones sí. Resulta claro, hermanos, que en algunos casos la enfermedad puede ser utilizada como vara de castigo y que tiene como propósito devolver a Dios al que se ha desviado de sus caminos.
En algunos casos sí, hermanos. Veamos un texto bíblico que comprueba esto que les estoy diciendo. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 28 al 32. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa eso, hermanos? El que come y bebe indignamente no solo es la participación del pan y el vino cuando servimos en la Santa Cena. ¿Sabe qué también tiene que ver con esto? Cuando uno le sirve al Señor. El que participa sirviendo al Señor de una manera indigna, esta persona come juicio y bebe para sí. O sea, esa persona va a ser juzgada por el Señor, porque está participando de las cosas del Señor, pero está pecando contra Dios. Y está sabiendo y se está burlando. Puede pensar, me burlo del pastor. Puede pensar, me burlo del maestro de escuela dominical. Puede pensar, me burlo de los hermanos de la iglesia. Pero hermanos amados, puedes burlarte de quien sea, pero la Biblia dice, juicio come y bebe para sí. De Dios nadie se puede burlar. Y no podemos aparentar una cosa y estar viviendo otra. Si estamos mal, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y no vivir así. Porque todo pecado trae consecuencias terribles para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que tener temor de Dios, porque si no hay temor de Dios, hermano, el juicio que va a venir va a ser terrible y debemos de arrepentirnos. Aquí dice, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué significa eso? Muchos hasta han muerto por la desobediencia. Yo conocí un hombre en Loja, él era un misionero. Él era la persona que le dio como la tutoría en el campo de las misiones y del pastorado a mi esposo. Era un buen hombre, hermanos, un buen hombre. Este hombre se casó, me imagino que se casó mal, porque uno puede casarse en la perfecta voluntad de Dios y también puede casarse equivocadamente. Yo me imagino que se casó mal, porque su mujer sinceramente y verdaderamente estaba un poco mal de la cabeza, estaba medio trastornada la hermana, pero se casó y el matrimonio para toda la vida, dice la Biblia. Él estaba casado con ella, cristiano, ya era misionero, ya hacía labores pastorales, no es que vino del mundo con su problema, ya estaba siendo cristiano, o sea, él ya era un líder en la iglesia. Y conoce a una chica jovencita, simpática, bandida, y deja a su esposa y se va con la jovencita. Y después se divorcia de la esposa, se casa con la jovencita. Y él decía que eso era de Dios, porque su esposa estaba mal de la cabeza y él aguantó demasiados años con ella estando mal de la cabeza. Entonces, él era cristiano. ¿Cómo puede ser posible que él piense de esa manera? Siendo ya cristiano, no estaba en el mundo. Este hombre pasó un tiempo y todavía no tenía, o sea, hacía mayor, pero no como para que muera. Murió de un momento al otro. Le dio un problema con el corazón. Se fue. Hasta ahí. ¿Qué dice la Biblia? A ver, lea el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice duermen, significa y muchos han muerto por la desobediencia al Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay un juicio del Señor, hay un castigo de Dios cuando nosotros, conociendo la palabra, nosotros decidimos pecar contra Dios de una manera deliberada. Hay juicios de parte del Señor.
Sin embargo, David conocía la misericordia del Señor y apela a la misericordia de Dios, no a su inocencia, porque él sabe que es culpable, pero apela a la misericordia de Dios. Y la Biblia recalca constantemente que Dios perdona al arrepentido. Solo por su gracia somos salvos, perdonados y sanados. No es que Dios no perdona, Dios perdona. Si vienen los juicios del Señor, pero nosotros podemos clamar a su misericordia como lo hizo David. David aquí está clamando a la misericordia de Dios. Él reconoce que ha cometido pecado, pero clama a la misericordia de Dios. El sufrimiento de David era físico y emocional. Ya vimos que era un problema también con sus huesos. ¿Hasta cuándo he de esperar? Dice, ya llegó un momento en que no podía soportar David. Vamos al segundo punto. Hay que orar buscando el favor de Dios. A ver, estamos viendo qué debe hacer un cristiano cuando ha caído. Primero, clamar por la misericordia de Dios. Segundo, orar buscando el favor de Dios. Salmo 6:4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Saben, hermanos, David pensaba que se iba a morir. Estaba tan mal de salud que David pensaba que se iba a morir. Entonces le dice, vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma. Le dice, sálvame, sáname, por favor. David no se quería morir todavía, pero él pensaba que su enfermedad era una enfermedad de muerte. Sin embargo, Dios escuchó el clamor de David. Y dice David, en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en la muerte? Dice. Porque en el Antiguo Testamento todavía no había la creencia de que resucitaríamos y de que tendríamos una nueva vida, porque eso ya vino cuando Jesús murió y resucitó. Ahí ya vino la enseñanza un poco más clara de la vida después de la muerte. Entonces en el Antiguo Testamento pensaban que todo era que iba a quedar así, que se moría y todo se acababa. Y David dice, porque en la muerte ya no habrá nada. En el Seol, ¿quién te adorará? Nadie. Eso era lo que pensaba David. Entonces le dice, sálvame, no permitas que me muera, estoy joven todavía, perdona mis pecados, pero sáname, Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor si nosotros le hemos fallado. Esperar en Dios y sufrir las consecuencias de la desobediencia. ¿Se da cuenta? No es que, yo me arrepiento y no pasa nada. No, Señor. Si yo no le digo esto a usted, el Señor me va a llamar la atención a mí. No es que me arrepiento y se arreglan las cosas y yo quedo bien y no pasa nada. Claro que pasa, porque Dios le va a llamar la atención de alguna manera para que aprenda, porque Dios es justo. Versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Mire lo que pasó David. Me he consumido, dice, a fuerza de gemir. Él ha estado llorando, gimiendo. Nadie lo veía, pero él estaba allí, humillado, sufriendo el dolor de su pecado. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Mire esa prueba que pasaba, hermanos. ¿Se da cuenta lo que dice aquí? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches. ¿Cuántas noches habrá pasado David llorando? Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Cuántas noches habrá pasado él llorando? Riego mi cama con mis lágrimas. Esa cama, capaz que ya hasta se estaba pudriendo ese colchón de tantas lágrimas ahí de David. Porque dice que todas las noches regaba esa cama con sus lágrimas. Mis ojos están gastados, dice, de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David describe la intensidad de su oración
ha invertido todas sus fuerzas durante las noches llorando y gimiendo por su condición. También esto es importante, hermanos. Si nosotros hemos pecado y le hemos fallado al Señor, debe haber un arrepentimiento con llanto, con humillación y con súplica. Yo no creo en ese arrepentimiento. Señor, perdona mi pecado. Tú eres chévere, Señor. Ya me perdonó el Señor. Ya estoy bien. Y viva la fiesta. No, hermano, yo no encuentro. Dígame usted qué hombre o qué mujer de la Biblia que pecó y se arrepintió y Dios lo perdonó, actuó así. Nadie. Porque si usted ve a David se humilló delante de Dios, lloró. Dice que lloraba todas las noches y gemía por su condición. Estaba exhausto, regó e inundó su cama con sus lágrimas, gastó sus ojos de tanto sufrir. Y en su oración indica que su dolor se relaciona también con personas que lo estaban hiriendo. O sea, había gente que se burlaba de él. Había gente que supo seguramente su pecado y también vio cómo había caído, vio en la situación en la que estaba, y como lo odiaban, se burlaban de él. Se burlaban y él se sentía mal. Él sufría de día y de noche, estaba débil. La angustia le quitaba las fuerzas. Las enfermedades y luchas los desgastaban. Y así puede pasar, hermanos, a cualquiera de nosotros. Pero nunca debemos olvidar la promesa del Señor. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. David cayó, David pecó, pero David buscó a Dios y esperó en Dios. Amén. ¿Cuál es el tercer punto allí? Mire, esperar en Dios. Versículo 31 de Isaías 40, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Saben, hermanos, David era un guerrero, David era valiente. Yo creo que él no lloraba solamente de dolor a sus huesos. David lloraba porque tenía conciencia de que había pecado contra Dios. Se lamentó y lloró en secreto. Los verdaderos creyentes, cuando pecan y se arrepienten, lloran en secreto delante de Dios pidiendo misericordia. Amén. Si alguien ha fallado al Señor, usted va a sentir ese deseo de llorar, de gemir, de humillarse delante de Dios en secreto y clamar por misericordia. Y no porque merecemos la misericordia de Dios, sino por su gracia. Que tenga misericordia de nosotros, porque de venir los juicios vienen, pero con la misericordia de Dios vamos a estar amparados, a pesar de que pase lo que pase. Y en cuarto lugar, vamos a ver qué más debe hacer un cristiano que ha caído. Confiar en que Dios le escuchará y responderá su oración. Salmos capítulo 6, versículo 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. El tono de esta frase, apartaos de mí. Aquí nosotros podemos hasta oír un tono de voz, ¿no? Apartaos de mí todos los hacedores de maldad. Ya está en otro tono, ya no está en el mismo tono de antes. Como que ya tiene más confianza, como que ya él creyó un poco más en Dios. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. O sea, ya viene la confianza de que Dios ha escuchado su voz y que todos aquellos que se estaban burlando de él debían apartarse porque Dios lo iba a levantar. Que Dios tiene misericordia, hermanos. Aunque nosotros le fallamos, Dios nos levanta. Pero después de que hayamos pasado por un proceso del llamado de atención de su parte. Dice el versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Aquí hay una transición entre el clamor de angustia y la afirmación de fe y triunfo. Y la razón de esta transición es que el Señor ha oído su clamor. Aleluya.
Podemos tener un tiempo de angustia, un tiempo de aflicción, pero cuando sabemos que Dios nos ha escuchado, ahora nosotros podemos confiar de que está seguro el triunfo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor escuchara su clamor era signo de que había sido perdonado su pecado y sanado su cuerpo. Aleluya. Que el Señor escuche su clamor. Ya Él, o sea, que ya usted sepa que Dios le escucha. Yo creo que con eso es más que suficiente. Amén. Porque sabe que si está enfermo y Dios le escucha, Él lo va a sanar. Porque sabe que si ha cometido pecado, pero ya Dios le escucha, es porque ha sido perdonado. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Si le fallamos al Señor, el perdón de Dios. ¿Qué es lo que más le impactó de lo que ha hecho David cuando cayó en pecado? Piénselo. No me lo conteste, piénselo. ¿Qué le impactó más? David lloró delante de Dios. David oró a Dios. David habló con Dios. Habló con Dios como con un amigo, planteándole todas sus necesidades desde la realidad de todo lo que estaba enfrentando. David no lloró autocompadeciéndose, tampoco lloró delante de los demás. David lloró delante de Dios, derramó su alma, buscó a Dios, oró y confió. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quienes aprenden a orar en todas las situaciones de la vida, pueden encontrar una razón para alabar a Dios en la esperanza de su ayuda. Escúchenme, quienes aprenden a orar en todas las situaciones de la vida, no solo cuando todo está bien, sino también cuando está mal, siempre encontrarán una razón para alabar a Dios en la esperanza o teniendo esperanza de que Él vendrá en su ayuda. Aun cuando las circunstancias no habían cambiado, David creyó en Dios. Y como resultado, él dice: mis enemigos serán avergonzados. Hermanos amados, tal vez usted tenga problemas iguales, mayores o menores que los de David. Pero la pregunta es: ¿usted está buscando en Dios el perdón? ¿Usted está buscando en Dios la sanidad? ¿Usted está buscando en Dios la victoria? ¿Usted confía en que Dios puede resolverle sus problemas y por adelantado expresa alabanza y gratitud por la respuesta y la presencia de Dios en medio de sus problemas? David todavía no era sanado, pero él dijo, todavía sus enemigos no habían sido esparcidos, pero él dijo: porque Jehová oyó mi lloro, mis enemigos serán turbados. O sea, ya por adelantado creyó lo que Dios iba a hacer, confió y lo alabó. Si usted se siente igual que David o peor que él o mejor que él, no creo que alguien se sienta mejor que él. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso me llama la atención. Yo digo: Dios, él fue un hombre conforme a tu corazón. ¿Y cuánto falló? Nosotros tenemos que humillarnos cada día delante de Dios para pedirle que nos ayude. Amén. Todos, hermanos, porque no es que aquí uno es mejor que otro. Todos tenemos que humillarnos porque todos somos de carne y hueso. Todos. ¿O aquí habrá alguien mejor que David? ¿Aquí habrá alguien que es mejor que David? David tenía un corazón conforme al de Dios. Humillados de rodillas, hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser fieles hasta la muerte. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra. A la vuelta de la esquina puede estar una tentación. Y sin tú darte cuenta, puedes ser seducido a caer en eso. En tu mismo trabajo, en tu mismo lugar de estudio. ¿Cómo vamos a evitar? Si David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo, hermano? De rodillas, clamándole a Dios que Él nos ayude a vivir en santidad. No hay otra manera, no hay otra manera.
La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Solo clamando a Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él, pero angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que van por allí. Eso significa que es difícil, que no es tan fácil. Por lo tanto, nosotros debemos de ponernos las pilas espirituales, hermanos, y buscar a Dios de todo corazón. Y si vemos que no podemos con algo, arrodillarnos, mantener disciplinas espirituales. Si usted ve que está siendo tentado y que usted está a punto de ceder, haga un ayuno, haga una vigilia, pida consejo. No sea presa fácil del diablo, pero en sus propias fuerzas jamás. Busque a Dios, en las fuerzas de Dios sí se puede vencer. ¿Se siente igual que David o peor que él? Haga igual que David. Busque a Dios, llore delante de Dios, derrame su alma, abra su corazón, pase de una queja, porque él estaba quejándose al principio, a una alabanza ferviente. Reconozca su aflicción, reconozca su debilidad, ampárese en la misericordia de Dios, que Dios le va a escuchar. Nosotros podemos encontrar nueva vida si con sinceridad y confianza buscamos la intervención de la presencia divina en nosotros. De grande ser y para siempre. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación siga llegando hasta sus hogares, puede realizar su contribución en el Banco del Pichincha, la cuenta corriente número 3374589804. Agradecemos su amable sintonía. Este es su programa Principios Bíblicos. Para mayor información, comunícate con nosotros al 245-3689 o en Facebook a nombre de Jessica Alzamora o nuestro canal de YouTube Operación Sin Fronteras, también en nuestra página web www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa donde compartiremos más Principios Bíblicos. Oh, Dios.